Mi nombre es licenciado Mariana Torres y durante los últimos 5 años he estado navegando una de las batallas legales más complejas de mi carrera empresarial. Todo comenzó con una mentira que mi ex socio Rodrigo Mendoza había repetido tantas veces que parecía haberla convertido en su propia verdad, que él era el fundador de Innovatech Solutions, la empresa de desarrollo de software que construí desde cero en mi apartamento hace 8 años. La historia real es simple pero dolorosa. En 2016, cuando tenía 26 años y acababa de terminar mi maestría en ingeniería de software, desarrollé un algoritmo revolucionario para optimización de bases de datos que prometía reducir los tiempos de consulta en un 70%. Fundé Innovatech Solutions con mis ahorros de 50,000 pesos y el apoyo de mi madre, quien hipotecó su casa para darme un préstamo adicional de 200,000 pesos. Rodrigo llegó a mi vida 2 años después, cuando la empresa ya tenía 5 empleados y contratos con 3 compañías importantes. Se presentó como un inversionista experimentado que podría llevar mi negocio al siguiente nivel. Era carismático, tenía conexiones y, lo más importante, tenía acceso a capital que yo desesperadamente necesitaba para expandir. Mariana, me dijo durante nuestra primera reunión en un café de Polanco, tienes un producto increíble, pero te falta visión empresarial. Yo puedo aportar la experiencia comercial que necesitas. Era verdad que yo era mejor desarrollando software que vendiendo, así que acepté hacerlo socio con 40% de participación a cambio de una inversión de 2 millones de pesos y su experiencia en ventas. Durante los primeros 2 años, la sociedad funcionó. Rodrigo se encargaba de las ventas y yo me concentraba en el desarrollo tecnológico. La empresa creció exponencialmente, de 5 a 35 empleados, de 500,000 pesos a 15 millones de pesos en ingresos anuales. Pero gradualmente noté que Rodrigo comenzaba a cambiar la narrativa de nuestro origen empresarial. En presentaciones con clientes, empezó a presentarse como el fundador de Innovatech mientras me describía como mi socia técnica. Al principio pensé que eran deslices inocentes. Rodrigo, le dije después de una presentación importante, me presentaste como tu socia técnica. Sabes que yo fundé la empresa. Ay, Mariana, ¿qué importan esos detalles? Lo importante es cerrar contratos. Importan porque no son verdad. A los clientes no les interesa quien tuvo la idea original. Les interesa quien puede entregar resultados. Gradualmente, estos deslices se volvieron sistemáticos. En entrevistas de prensa, Rodrigo se presentaba como el fundador visionario que había construido Innovatech desde cero. En eventos industriales, contaba la historia de cómo había identificado una oportunidad en el mercado de optimización de datos, y había reclutado talento técnico para desarrollar su visión. La situación escaló el año pasado cuando Rodrigo propuso una reestructuración societaria. Mariana, necesitamos profesionalizar la empresa. Yo debería tener control mayoritario para tomar decisiones estratégicas más eficientemente. ¿Control mayoritario? Rodrigo, yo soy la fundadora. La empresa existe porque yo desarrollé la tecnología base. Pero yo aporté el capital que permitió el crecimiento. Sin mi inversión, seguiría siendo una desarrolladora independiente. Sin mi tecnología, no tendrías nada que vender. Las tensiones se intensificaron durante las siguientes semanas. Rodrigo comenzó a tomar decisiones unilaterales sobre contratos y personal, argumentando que como el verdadero fundador tenía autoridad natural sobre la dirección de la empresa. El punto de quiebre llegó hace 6 meses durante una junta del consejo directivo. Rodrigo había convocado la reunión sin consultarme, invitando a 2 inversionistas potenciales que estaban considerando comprar la empresa. Señores, les dijo Rodrigo a los inversionistas, permítanme contarles la historia de cómo fundé Innovatech Solutions en 2016. Escuché mientras relataba una versión completamente ficticia de nuestro origen. Según él, había identificado la oportunidad de mercado, desarrollado el concepto inicial y después había contratado a una desarrolladora, yo, para implementar su visión. Disculpa, Rodrigo, interrumpí, pero esa no es la historia real. Mariana, por favor no interrumpas. Estoy explicando nuestro modelo de negocio. Estás mintiendo sobre la fundación de la empresa. Uno de los inversionistas parecía incómodo. ¿Podrían aclarar quién es exactamente el fundador? Rodrigo respondió inmediatamente,
Yo fundé Innovatech en 2016. Mariana se unió como desarrolladora principal en 2018. Eso es completamente falso, dije, manteniendo mi voz profesional a pesar de la furia que sentía. Yo fundé esta empresa en 2016. Rodrigo se unió como socio inversionista en 2018. Mariana, claramente estás confundida sobre los roles históricos. No estoy confundida. Tengo todos los documentos originales, las patentes de software a mi nombre, y los contratos fundacionales. La tensión en la sala era palpable. Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas y poco después terminaron la reunión sin hacer compromisos. Esa noche, Rodrigo me confrontó en la oficina. Mariana, tu comportamiento de hoy fue inaceptable. Arruinaste una oportunidad importante. Mi comportamiento fue honesto. El tuyo fue fraudulento. Mira, podemos discutir los detalles históricos después. Lo importante es que trabajemos juntos. Los detalles históricos son los fundamentos legales de nuestra sociedad. Está bien, tienes razón. Fuiste tú quien fundó la empresa técnicamente. Pero yo la convertí en lo que es hoy. Era una admisión parcial, pero no suficiente. Rodrigo, necesito que corrijas públicamente la narrativa que has estado promoviendo. ¿Públicamente? Mariana, eso sería contraproducente para nuestro negocio. ¿Contraproducente? ¿O embarazoso para ti? Mira, si esto es tan importante para ti, podemos llegar a un acuerdo. Te compro tu participación por 10 millones de pesos y te vas tranquila. La oferta era insultante. La empresa valía al menos 80 millones de pesos, lo que significaba que mi 60% debería valer 48 millones de pesos. Rodrigo, esa oferta es ridícula y lo sabes. Es una oferta generosa para alguien que claramente no aprecia lo que hemos construido juntos. ¿Lo que hemos construido? Rodrigo, esto es exactamente el problema. Tú no construiste nada. Invertiste en algo que ya existía. Mariana, claramente tenemos perspectivas diferentes sobre nuestra historia. Tal vez es mejor que terminemos esta sociedad. Estoy de acuerdo. Pero no a 10 millones de pesos. 3 semanas después, recibí una demanda legal que me dejó sin palabras. Rodrigo me demandaba por apropiación indebida de empresa y violación de acuerdos societarios, alegando que yo había robado una empresa que él había fundado. La demanda incluía declaraciones juradas de 3 empleados que habían sido contratados después de que Rodrigo se uniera a la empresa, testificando que él les había dicho ser el fundador original. También incluía documentos que mostraban su inversión de 2018, presentándola como evidencia de que él había financiado la fundación de la empresa. Mi abogado, el licenciado Hernández, revisó la demanda con expresión grave. Mariana, esto es muy serio. Rodrigo está alegando que tú eres una empleada que se apropió ilegalmente de su empresa. Eso es absurdo. Tengo todos los documentos originales. Sí. Pero él tiene testimonios que apoyan su versión. Va a ser una batalla legal compleja. El día del juicio, hace 2 semanas, llegué al juzgado con una carpeta de evidencias que había estado compilando meticulosamente durante meses. Rodrigo estaba acompañado por un equipo de abogados caros y parecía confiado en su victoria. Su señoría, declaró el abogado de Rodrigo durante su alegato inicial, mi cliente es la víctima de un elaborado esquema de fraude. La demandada se aprovechó de su confianza para robar una empresa que él había fundado con su propio capital y visión empresarial. Cuando llegó mi turno de declarar, el abogado de Rodrigo me confrontó agresivamente. Señora Torres, ¿no es cierto que usted era simplemente una empleada de mi cliente? No. Yo fundé Innovatech Solutions en 2016. ¿Puede probar esa afirmación? Saqué los documentos originales de constitución de la empresa, fechados en agosto de 2016 y firmados únicamente por mí. Después mostré los registros de patente de software, todos a mi nombre, también de 2016. Estos documentos muestran claramente que yo soy la fundadora única de la empresa. El abogado de Rodrigo parecía nervioso pero continuó. Mi cliente alega que esos documentos fueron falsificados posteriormente. ¿Falsificados? Por el gobierno federal y la oficina de patentes. En ese momento, Rodrigo se levantó de su asiento, claramente frustrado. Te vas a arrepentir de haberme traicionado, me gritó desde su mesa.
Esa empresa era mía desde el principio. El juez golpeó su martillo. Señor Mendoza, mantenga la compostura. Su señoría, continué, me gustaría presentar evidencia adicional. Saqué una grabación de nuestra conversación del mes pasado, donde Rodrigo claramente admitía que yo había fundado la empresa técnicamente, pero argumentaba que él la había convertido en lo que es hoy. Cuando la grabación terminó de reproducirse, el silencio en la corte era absoluto. El abogado de Rodrigo palideció visiblemente. Su señoría, añadí, también tengo aquí el contrato de sociedad original de 2018, donde el señor Mendoza específicamente reconoce que se está uniendo a una empresa existente, fundada por mí en 2016. El juez revisó el documento cuidadosamente. Señor Mendoza, este contrato contradice completamente su demanda. Aquí claramente reconoce que la señora Torres era la propietaria única de la empresa antes de su participación. Rodrigo murmuró algo inaudible a su abogado, quien inmediatamente pidió un receso. Durante el receso, observé a Rodrigo discutir acaloradamente con su equipo legal. Después de 15 minutos, su abogado principal se acercó al juez. Su señoría, después de revisar nueva evidencia, mi cliente desea retirar la demanda. El juez parecía sorprendido. ¿Retirar la demanda? Señor abogado, esto es muy inusual en esta etapa del procedimiento. Sí, su señoría. Mi cliente reconoce que hay discrepancias en su versión inicial de los hechos. ¿Discrepancias? Señor abogado, su cliente alegó fraude corporativo. Eso no son discrepancias. En ese momento, el abogado hizo algo que nunca había visto en una corte. Públicamente renunció al caso. Su señoría, después de revisar esta nueva evidencia, no puedo continuar representando al demandante. Renuncio formalmente a este caso. El juez se dirigió directamente a Rodrigo. Señor Mendoza, entiende que esta demanda frívola podría resultar en sanciones legales contra usted. Rodrigo no respondió. Simplemente recogió sus papeles y salió de la corte sin hacer contacto visual conmigo. 2 días después, Rodrigo me contactó a través de un nuevo abogado para negociar la venta de su participación en la empresa. La oferta era clara. Quería vender su 40% por 15 millones de pesos y terminar toda asociación empresarial. Mariana, me dijo su abogado, mi cliente reconoce que hubo malentendidos sobre la historia de la empresa. Está dispuesto a vender su participación por debajo del valor de mercado para resolver este conflicto amigablemente. Malentendidos, respondí. Su cliente me demandó por robar mi propia empresa. Entendemos su perspectiva. Por eso la oferta incluye una carta pública de disculpas reconociendo que usted es la fundadora legítima de Innovatech Solutions. Acepté la oferta. Una semana después, era nuevamente la propietaria única de la empresa que había fundado 8 años atrás. La carta pública de disculpas de Rodrigo fue publicada en las 3 revistas empresariales más importantes del país. Reconozco públicamente que la licenciado Mariana Torres es la fundadora legítima de Innovatech Solutions. Mis declaraciones anteriores sugiriendo lo contrario fueron incorrectas y lamento cualquier confusión que hayan causado. 6 meses después, Innovatech Solutions fue adquirida por una corporación internacional por 120 millones de pesos. La historia del juicio se había convertido en un caso de estudio en escuelas de derecho sobre demandas frívolas y apropiación de identidad empresarial. En mi nueva oficina como directora de tecnología de la corporación adquirente, conservo enmarcada la demanda original de Rodrigo junto al fallo judicial que la desestimó. Es un recordatorio diario de que la verdad documentada siempre supera a las narrativas fabricadas, y que los fundadores reales de empresas dejan rastros legales imposibles de falsificar. La semana pasada, recibí un mensaje de Rodrigo a través de LinkedIn. Había comenzado una nueva empresa de consultoría y quería explorar oportunidades de colaboración. No respondí. Algunas lecciones sobre integridad empresarial solo se aprenden una vez, y yo ya había pagado el precio completo de esa educación. A veces, las batallas legales más dolorosas nos obligan a documentar nuestra verdad de manera que nadie pueda cuestionarla nunca más, y la victoria más dulce es simplemente recuperar lo que siempre fue nuestro por derecho. Retri. Claude can make mistakes. Please double check responses. Mi nombre es Patricia Morales,
Tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa. Conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente.
Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa, hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando,
Y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.